Capítulo 1. Inglaterra, enero de 1793. La niebla apenas concedía unos palmos de visión. Las aguas negras y congeladas reflejaban la oscuridad de una noche sin luna. El aire frío helaba sus huesos. Definitivamente el litoral de Inglaterra no era lugar para un caballero francés como él. Louis tiritaba, agazapado en la quejumbrosa barca que lo conducía a la isla de Lord Mortimer, un enorme peñasco coronado por una imponente mansión en su cima. Las recepciones del inglés eran de sobra conocidas tanto por su pomposidad como por la alcurnia de sus invitados. Solo la crème de la crème, solo aquellos capaces de modelar el mundo. Y Louis, un simple ocultista, bastante versado, eso sí, en numerosas materias. Un hombre estudioso y ávido de conocimientos, pero poco relevante en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, no se encontraba allí por sus méritos, sino por los de su madre, Saga de Guichet, toda una eminencia en el ocultismo y cabeza de la Orden Dorada en Francia. Una sociedad dedicada en cuerpo y alma a reunir y custodiar los más selectos y codiciados objetos de poder, piezas de una naturaleza única y casi mística, piezas que coleccionistas como Lord Mortimer ansiaban con toda su alma. No era la primera vez que su madre acudía a una de aquellas pomposas recepciones, ni mucho menos. Se podía decir que la orden mantenía una estrecha relación de conveniencia con el Lord británico. Sin embargo, esta vez Saga había acudido a la isla en busca de respuestas tras el asalto perpetrado por el matón von Bockschet un mes atrás. Aquel tipo estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerse con el Al-Asif, un libro de incalculable valor que ella custodiaba, o eso se rumoreaba, pues Louis no había tenido ocasión de acceder al tomo. Entre él y su madre consiguieron reducir al atacante cuando éste se preparaba para sonsacarles la pertinente información, aunque finalmente terminó siendo él el sonsacado. La confesión, no demasiado fiable en opinión de Louis, apuntaba a Lord Mortimer como instigador de la intriga, de modo que Madame de Guichet puso rumbo al lóbrego y ominoso peñasco que ahora se erigía frente a su hijo. Pero algo debió torcerse durante aquella visita, pues el mismísimo Lord había escrito a Louis para comunicarle la misteriosa desaparición de su madre durante su estancia en la isla, y lo emplazaba formalmente a participar en una de sus afamadas recepciones para así tener la ocasión de conocerlo en persona. Mientras contemplaba los agudos acantilados y siniestras oquedades que perlaban la superficie del peñón, un escalofrío recorrió su cuerpo, imaginando a su anciana madre arrastrándose a través de aquellos inhóspitos terrenos en busca de algún extraño artefacto. Saga de Guichet había sido en su tiempo una de las más intrépidas aventureras que el reino de que la República Francesa había dado, pero Louis insistía en recordarle que ya no tenía edad para aquellas arriesgadas empresas, opinión con la que Madame de Guichet no estaba en absoluto de acuerdo. La temeridad de su madre ya había dado algún que otro quebradero de cabeza al pobre Louis, sobre todo porque al no haber heredado sus dotes para la aventura, embarcarse en aquellas desquiciadas persecuciones de artefactos legendarios terminaba suponiendo un riesgo casi mayor para él que para su progenitora. No, Louis de Guichet no era en absoluto un hombre de acción, pero no piensen por ello que no albergaba más de un as bajo la manga. «Hemos llegado, Monsieur de Guichet», indicó el barquero sacándolo de sus pensamientos. El ovillo de mantas humedecidas por la brisa marina en que Louis se había convertido se abrió en cuanto la embarcación se detuvo contra los tablones del embarcadero. Mientras el hombre estiraba aliviado sus piernas ya en tierra firme, observó una segunda embarcación arribando junto a la suya. En cuanto se detuvo, en su superficie se irguió la voluptuosa silueta de una mujer, ataviada con un escotado vestido de noche cuyo corsé no hacía sino realzar sus sugerentes formas femeninas. De su cuello pendía una elegante gargantilla engarzada con dos relucientes rubíes. En cuanto puso un pie en tierra, sus miradas se cruzaron. Louis se sintió algo incómodo. Siempre le había resultado difícil mantener el contacto visual con otras personas. Trató de apartar la mirada con discreción.
Sin embargo, los ojos claros de la mujer seguían clavados en él. «¿Monsieur de Guichet?», llamó ella para su sorpresa. «El mismo», acertó a decir Luis, hecho un manojo de nervios. «No se acuerda de mí, ¿verdad? Hace 4 años, en Londres, la oficina de William Pitt. Le ruego disculpe mi mala memoria, mademoiselle... Madame, en todo caso, aunque preferiría que se refiriera a mí como duquesa Emily Hillsborough». A sus pies, Lady Hillsborough. «Lamento mi indiscreción. Apuesto a que una mujer de su belleza y abolengo no tiene por costumbre que alguien no la recuerde». Se disculpó Louis, tomando cortésmente la mano de la duquesa para besarla en señal de respeto, pero en el mismo instante en que rozó su piel, una sacudida golpeó su cabeza. Su visión se nubló hasta desaparecer por completo. Entonces se vio a sí mismo sentado en una silla. Frente a él, su madre, con el rostro manchado de sangre y un viscoso y repugnante vendaje cubriendo lo que parecía ser un muñón en su mano izquierda. «¿Madre?», trató de llamar Louis, pero las palabras no salieron de su boca. Entonces un parpadeo, y de pronto ya no se encontraba en su cuerpo. Ahora contemplaba la escena desde afuera, y no era él quien se sentaba en la silla, sino la duquesa. «¿Y bien?», inquirió misteriosa la madre de Louis. «Está hecho», aseguró la duquesa. «Nadie podrá encontrarlo». «¿Estás totalmente segura?», se cercioró Madame de Guichet. «Completamente. Ahora solo yo sé dónde está». «Entonces solo queda un asunto pendiente», dijo la anciana, apuntando una pistola en dirección a la duquesa. «¿Pero qué?», exclamó ella sorprendida. «Si me matas tú tampoco podrás encontrarlo». «De eso se trata, querida. Nadie debe encontrarlo jamás». «Sara, detente», exclamó un hombre larguirucho ataviado con la peluca y el maquillaje propios de la Cámara de los Lores de Inglaterra. «No queda más remedio, Gregory», sentenció la mujer, disparando el arma con una sacudida que hizo que Louis volviera en sí. «¿Se encuentra bien?», preguntó preocupada Lady Hillsborough, asistiendo a Louis, que se hallaba postrado con una rodilla hincada en tierra y sangrando abundantemente por la nariz. «Tenga, use mi pañuelo». El aturdimiento se fue disipando paulatinamente hasta que el hombre logró por fin incorporarse. Con un gesto de gratitud aceptó el pañuelo que la duquesa le ofrecía y se limpió el rostro. «¿Conoce usted a mi madre?», inquirió repentinamente Louis para sorpresa de Emily. «Dudo que alguien en esta isla no conozca a su madre, Monsieur de Guichet», respondió ella secamente. «Veo que ya se encuentra mejor. Espero que su afección no sea grave. Ahora, si me disculpa, he de reunirme con nuestro anfitrión». Louis la observó atentamente mientras desfilaba con elegante porte a través del embarcadero en dirección a la entrada principal. ¿Pero qué significaba aquella visión? No podía pertenecer al pasado, pues ambos habían tomado tierra al mismo tiempo. ¿Se trataba entonces de una visión del futuro? Por desgracia, allí no quedaba nadie que pudiera dar respuesta a sus devaneos, así que siguiendo los pasos de la duquesa se encaminó a las escaleras que ascendían hacia la entrada de la mansión. «Saludos, señor. ¿Me permite su nombre?», preguntó un extraño personaje uniformado con una peluca blanca y una inquietante máscara que cubría por completo su rostro. A juzgar por los 2 hombres ataviados de la misma guisa situados junto a la puerta en lo alto de la gran escalinata, aquella debía ser la indumentaria característica de la servidumbre de Lord Mortimer. «Louis Mogas de Guichet», indicó protocolariamente él. «Bienvenido, Monsieur de Guichet. Lo estábamos esperando. Lord Mortimer quiere que le transmita su pesar por la repentina desaparición de su madre y que le informe de que llevamos 2 semanas registrando la isla en su búsqueda». «¿Y han averiguado algo?», inquirió Louis. «Tenemos motivos para creer que no ha abandonado la propiedad. En las batidas hemos hallado restos de comida y de hogueras recientes. También hallamos esto», dijo, sacando de su bolsillo un pañuelo con las iniciales SDR bordadas. «¿Le resulta familiar?». Louis examinó el pañuelo brevemente. «Sin duda pertenecía a mi madre», dijo por fin. «¿Le importa si me lo quedo?». «Faltaría más, monsieur. ¿Puedo hacer algo más por usted?». «Pues de hecho sí.
Me gustaría cerciorarme de que, como solicité antes de mi partida de Francia, se me alojará en los aposentos que ocupaba mi madre antes de su desaparición y en los que aún se encuentran, supongo, sus pertenencias. Así es, monsieur. Su equipaje será llevado a las dependencias que solicitó. ¿Me permite acompañarlo a la entrada? No será necesario, gracias. Como usted guste, monsieur de Guichet. Louis ascendió por la gran escalinata de piedra que surcaba el empinado acantilado. Tras el ascenso, cruzó el jardín frontal repleto de exuberante vegetación y cuidadosamente adornado con esculturas de corte clásico. El gran portón metálico ornamentado con recargados relieves se abrió ante él, dando paso a un amplio vestíbulo de altos techos erigidos sobre elegantes columnas y bien provisto de cuantiosas e imponentes obras de arte. Luis se quedó maravillado. Desde luego nuestro anfitrión tiene un gusto exquisito, ¿no le parece?, dijo un hombre de avanzada edad que sostenía una fina y elegante copa de champán junto a la chimenea. Venga aquí, joven, no sea tímido. Luis se acercó al grupúsculo que conversaba junto al fuego, formado por el hombre que acababa de reclamar su compañía, la duquesa y un anciano uniformado con un atuendo claramente clerical. Encantado de conocerlos, caballeros. Mi nombre es Louis Mogas. La duquesa ya nos ha puesto al tanto, monsieur de Guichet. Lo interrumpió el hombre, meciendo suavemente el contenido de su copa. Estaba deseando conocerlo por fin. Su madre me ha hablado mucho de usted, añadió, atrayendo sutilmente la atención sobre la insignia que portaba en su pecho, un ojo inscrito en un triángulo dorado, el símbolo de la orden. Mi nombre es George Washington. Mi cargo actual, presidente de los Estados Unidos de América. Es un honor conocerlo, Sir Washington. Yo también he oído mucho sobre usted, respondió Louis, estrechando la mano que el hombre le ofrecía. Por favor, puede ahorrarse los títulos conmigo, Louis. Esos viejos convencionalismos europeos han sido prácticamente erradicados al otro lado del Atlántico. Lo tendré en cuenta, quiero decir, Washington. El presidente sonrió. Creo que ya ha tenido ocasión de conocer a Lady Hillsborough por lo que tengo entendido, mas permítame presentarle al cardenal Giuseppe Piaggi, que ha acudido en representación de su santidad el Papa Pío VI. Enchanté, su eminencia, dijo Louis acercándose para besar el gran anillo que el cardenal le ofrecía. Parece que el joven de Guichet no ha olvidado las buenas costumbres para con Dios. Una lástima que no pueda decirse lo mismo de su pueblo, declaró con ligera acritud el clérigo. Intuyo que tal vez la situación en Francia guarde alguna relación con esta reunión. Se aventuró a pronosticar Washington. ¿Qué noticias nos trae del continente? Impera la confusión, desde luego, admitió Louis. La deposición del rey ha supuesto sin duda un claro avance para la revolución. Una herejía es lo que ha supuesto, exclamó airado el cardenal. Tranquilícese, su eminencia, intervino Emily, tratando de calmar los ánimos. No creo que el joven Monsieur de Guichet haya tenido nada que ver con el clima social y político que actualmente mantiene en vilo a su país. Si se permite mi opinión, apuntó Washington, los Estados Unidos de América son un claro ejemplo de lo carente de sentido que resulta la monarquía en los tiempos que corren. Habla como si su nación fuese un referente para el mundo, Sir Washington, replicó agriamente el cardenal. No son más que unos pocos rebeldes heréticos escindidos de Inglaterra. Independizados, apuntó indignado el presidente. Un Estado libre, liderado por el pueblo y no por un monarca designado por la voluntad divina. Que el Señor impere en los cielos y que el hombre impere en la tierra. El rostro del cardenal se contrajo y parecía decidido a dar la réplica cuando la voz de uno de los criados lo interrumpió. Su eminencia, Sir Gregory Holmes. Descendiendo las relucientes escaleras de mármol pulido se mostró un hombrecillo delgado y de baja estatura. Sus marcadas arrugas ocultas a duras penas tras una abundante capa de maquillaje blanco, que junto a su peluca de la Cámara de los Lores lo hizo inconfundible para Louis. Aquel era el hombre que aparecía en su visión. Les doy la bienvenida a la residencia de Lord Mortimer. Espero que el trayecto no haya resultado accidentado. Desgraciadamente me veo en la tesitura de tener que comunicarles que Lord Mortimer no podrá reunirse con nosotros en el día de hoy, pues se encuentra indispuesto y me ha pedido que les traslade su más sentido pesar al respecto de su ausencia. A cambio, los emplazo si gustan a tomar una copa conmigo en el gran salón antes de recogerse en sus aposentos. Será un placer acompañarlo, Sir Holmes,
declaró Piaggi, abandonando por completo la hostilidad de la disputa y uniéndose al aristócrata. Ruego me disculpe, sir, se excusó Washington. Lady Hillsborough y yo tenemos algunos temas que discutir en privado antes de retirarnos. No se preocupe, señor presidente, dijo Holmes sin darle demasiada importancia al asunto y desviando ávidamente su mirada en dirección a Louis. ¿Y este joven debe ser Monsieur de Guichet? ¿Me equivoco? En absoluto, Sir Gregory, aclaró Louis estrechando la mano de Holmes. Y aceptaré encantado esa copa. El viaje por mar me ha helado hasta los huesos, pero no hay nada que un buen brandy no sea capaz de curar. En realidad, Louis solo quería acostarse en aquellos momentos, pero si aquel hombre aparecía en su misteriosa visión, entonces debía averiguar todo lo posible sobre él. En ese caso, síganme por aquí, si son tan amables, solicitó Holmes, conduciéndolos a través de imponentes y majestuosas estancias hasta un amplio salón no menos fastuoso que el resto de la mansión. Pero en cuanto atravesaron la puerta, algo llamó inmediatamente la atención de Louis. De pie junto al fuego, una mujer ataviada con un llamativo vestido rojo observaba atentamente el crepitar de las llamas. Su rubia y corta melena refulgía a causa de los reflejos producidos por el titilante hogar, salvo allí donde una horrenda cicatriz surcaba uno de los costados de su cabeza. La joven ni tan siquiera se inmutó por la presencia de los tres hombres y continuó observando las llamas de espaldas a ellos. La señorita Elizabeth Adams, indicó Holmes. Me temo que no se encuentra del todo bien. Espero sepan disculpar que no se una a nuestra modesta reunión. Tomaron asiento en torno a una pequeña mesita de té y uno de los criados de enigmática máscara le sirvió una copa de coñac. En cuanto Luis se lo llevó a los labios, supo percibir su gran calidad. Hecho con las mejores vides de toda Francia, un aguardiente con 8 años de añejamiento en barrica. Estoy seguro de que Monsieur de Guichet sabrá apreciar apropiadamente tal licor, indicó Holmes con una sonrisa taimada que hizo sospechar a Louis que el aristócrata lo conocía mejor de lo que se imaginaba. Exquisito, sin duda, concedió Louis tras paladear un sorbo del excelente brandy. Y dígame, Sir Gregory, ¿ha tenido usted ocasión de reunirse con mi madre recientemente? Ya sabe, antes de su desaparición, inquirió curioso Louis tratando de ubicar cronológicamente sus atisbos de clarividencia. No, lo lamento, declaró el aristócrata para gran sorpresa de Louis. Lo cierto es que Sara desapareció antes de que tuviéramos ocasión de hablar. Louis torció el gesto. Infiero que como barón de Nottingham y miembro del Parlamento británico no podrá usted permanecer demasiado tiempo alejado de Londres, dijo entonces Piaggi desviando la conversación. Infiere usted acertadamente, su eminencia, mas no me perdería por nada del mundo una de las ilustres recepciones de Lord Mortimer. Ambos rieron condescendientemente hasta que un golpe los sobresaltó. La joven junto al fuego había dejado caer su copa y gemía agitadamente. «Elizabeth», exclamó Holmes, apresurándose a auxiliar a la joven que acababa de desvanecerse sobre uno de los sillones a su espalda. Tanto Louis como Piaggi se aproximaron con curiosidad. El pecho de la mujer se expandía y contraía a causa de su agitada respiración. Louis se aproximó a ella. «Disculpe, mademoiselle Adam, ¿hay algo que le preocupe sobremanera?» Ella no respondió. «¿Por qué dice usted eso?», cuestionó Holmes. «El cuadro sintomático encaja con el de un ataque de pánico. Es como si algo la hubiera aterrado de pronto». «Ignoraba que fuera usted doctor, Monsieur de Guichet», dijo Piaggi. «Bueno, no de profesión, pero he leído muchos tratados al respecto y me interesa mucho la...» «No debe preocuparse», lo interrumpió Holmes con tono serio. «La salud de la señorita Adams siempre ha sido delicada, pero ella recibe atención y consejo de los mejores doctores. Ahora, si me disculpan, acompañaré a Elizabeth a sus aposentos para que pueda descansar. Les aconsejo que hagan ustedes lo mismo, pues mañana temprano comenzarán a llegar el resto de los invitados». Holmes ayudó a incorporarse a la joven y la acompañó fuera de la sala. Louis observó al cardenal que miraba en silencio hacia las llamas. «¿Se encuentra bien, su eminencia?», preguntó Louis. «Sí, es solo... ¿Lo ha sentido usted también?». «¿A qué se refiere?», inquirió Louis intrigado. «Il segno de la bestia», declaró en italiano el clérigo. «¿Perdón?», dudó el francés.
Sentí algo maligno en esa joven, pero tal vez... No me haga caso, son solo desvaríos de un anciano exhausto. Rectificó Piaggi tratando de quitarle importancia al asunto. Será mejor que vayamos a descansar, como sugirió Sir Gregory. Estoy de acuerdo, convino Louis, y ambos regresaron al hall donde uno de los sirvientes los condujo junto a Emily y George Washington hasta sus respectivas habitaciones situadas en la segunda planta. Louis entró a su habitación. Las pertenencias de su madre aún continuaban allí, presumiblemente tal y como las dejó, aunque no podía estar seguro de aquello. Pero Sara de Guichet era una de las máximas autoridades de una orden secreta dedicada al ocultismo y el enigma, con lo cual resultaba poco probable que hubiera dejado sus secretos expuestos a la vista de cualquier espectador indiscreto. No, Louis sabía que si su madre había dispuesto para él alguna clase de pista que pudiera indicar su paradero, ésta se hallaría cuidadosamente cifrada y oculta. El fuego de la chimenea crepitaba enérgicamente, proyectando alargadas sombras a través de la estancia. Un amplio abanico de majestuosos lienzos tapizaba las paredes. Louis se detuvo por un instante para contemplar las estanterías repletas de volúmenes que ascendían hasta los altísimos techos cuando algo lo molestó sobremanera, impeliéndolo inmediatamente a actuar. ¿Quién habrá dejado esto aquí?, se preguntó escandalizado, observando el amplio volumen de color rojo. Aquello era algo que no soportaba. Desde pequeño le sacaba de sus casillas la idea de ver un libro con el lomo boca abajo, así que lo extrajo para recolocarlo debidamente. Viaje alrededor del mundo, de Bougainville. Louis se quedó pensativo, observando en silencio el tomo. Tal vez... Sí, definitivamente es mucha casualidad que justamente esté al revés uno de los libros favoritos de madre. Ella sabía que si lo colocaba así yo no lo pasaría por alto. Colocó el volumen sobre una pequeña mesita y comenzó a inspeccionarlo minuciosamente. No parecía contener ningún tipo de nota o código. Louis se sumergió por completo en sus cavilaciones hasta que un gran estruendo lo trajo de vuelta a la realidad. Unos gritos de mujer emanaban de una de las habitaciones cercanas, matizados con un claro tono de terror. Louis salió de su cuarto y se dirigió hacia el foco del escándalo. Su oído lo condujo hasta una pequeña sala de té. La gran puerta de madera se encontraba entreabierta y la luz escapaba de su interior. Louis decidió asomarse discretamente. Dentro de la estancia encontró a la chica que había visto en el salón, Elizabeth Adams, totalmente avasallada y amedrentada por un corpulento hombre ataviado con el uniforme característico del recientemente creado Tribunal Revolucionario. «Si estuviéramos en Francia ya te habría pasado por la guillotina, maldita ramera», exclamaba airado. «Por favor, señor, no volverá a ocurrir», se disculpaba ella, cubriendo su rostro con las manos para evitar ser golpeada. «Conmigo no te van a servir esos trucos, sé bien quién eres». El hombre alzó su puño amenazante. La aterrorizada mirada de la joven se cruzó con el indiscreto espectador que observaba desde la puerta, suplicante. Louis decidió intervenir. «Le ruego que se detenga, monsieur. Está usted manchando el buen nombre de nuestra patria». El iracundo agresor se tornó lentamente hacia él. Su rostro no resultaba menos aterrador que su gran corpulencia. Tuerto de un ojo, observaba amenazador al recién llegado. «¿Y tú quién diantres eres?», dijo con desprecio. «Louis de Guichet». «Ah, el hijo de Sara. Esa vieja bruja sí que sabía cómo tratar a esta escoria». El hombre dio un violento empujón a la joven Elizabeth, que por poco no cayó al suelo de bruces. «No se deje engañar por su disfraz de Guichet. El diablo siempre se esconde en los lugares más insospechados». «No tengo ni idea de qué habla, monsieur. Pegoud, Jacques Pegoud. Habrá oído hablar de mí, me imagino». «Así es», admitió Louis. «¿Y qué pensarán en nuestra patria si uno de los padres del Tribunal Revolucionario anda por ahí golpeando a jóvenes inocentes? ¿Y qué pensarán si en lugar de ello le doy una lección a un canijo entrometido?», replicó Pegoud, desenfundando una pistola y apuntándola al rostro de Louis. «¿Acaso piensa disparar a uno de los invitados de Lord Mortimer en su propia casa?», trató de razonar. Pegoud pareció dudar. «No tienes ni idea de lo que se está cociendo aquí, pipiolo.
pero dejaré que lo averigües por ti mismo. El hombre bajó el arma y se marchó. Louis se apresuró a comprobar el estado de la joven. ¿Se encuentra bien, mademoiselle Adam? Necesito tomar el aire, dijo, saliendo apresuradamente de la habitación. Louis la siguió. La joven se detuvo junto a un ventanal aledaño a una gran escalinata. La abundante luz del pasillo desveló en su rostro algo de lo que Louis no se había percatado a la escasa luz de los candiles. Su ojo estaba amoratado. Pegú debió de haberla golpeado antes de su llegada, a saber qué hubiera hecho de no haber intervenido. «Su ojo», dijo preocupado Louis. «No es nada, ya estoy acostumbrada a los maltratos». La naturalidad con la que la joven habló de su terrible condición lo sobresaltó, pero a pesar de la gravedad no parecía ser algo de lo que ella quisiera hablar en esos momentos, al menos no con él. Trató de cambiar de tema. «¿Conoce usted a mi madre, Saga?» «¿Y quién no?», dijo ella sin mucho entusiasmo. «Ha desaparecido recientemente. Estoy aquí para encontrarla». «Pues hágale un favor al mundo y desista en su empresa», repuso con crudo y genuino odio. Louis se sorprendió. «¿Qué clase de rencillas ha tenido con mi madre, si puede saberse?» «Su madre trató a la mía antes de que yo naciera. Decían que estaba poseída, que había que exorcizarla. Entonces nací yo, y ella murió, así que su madre dedujo que el demonio había pasado a mí. Me aislaron aquí desde pequeña, mientras su madre y otros profesionales como ella se encargaban de hacerme la vida imposible. Aún recuerdo los golpes, los cortes. ¿Cómo olvidar las huesudas rodillas de Madame de Guichet clavadas en mi vientre para que no pudiera moverme? Cuando en la pubertad tuve mi primera sangre... «Es suficiente», exclamó Louis, más aterrado que escandalizado. «Mi madre jamás perpetraría tales actos. Debe de estar usted equivocada». El gesto de la joven se contrajo iracundo. «Con su descrédito me hiere más aún que ese salvaje de Pegú, Louis. Márchese, por favor», dijo ella, bajando el rostro abatida. Louis no supo qué decir. La joven parecía realmente sincera en sus palabras. Pero ¿cómo podía alguien mostrar dos caras tan distintas? ¿Cómo podía esa joven haber sido torturada por aquella mujer que lo había cuidado y educado afectuosamente desde su infancia? Perturbado, regresó a su habitación. De nuevo en la estancia observó el libro que había estado examinando antes del incidente con Adams y Pegú. Sin embargo, no se sentía en condiciones de descifrar un intrincado enigma en aquellos momentos. El día había sido largo y el viaje agotador, de modo que decidió acostarse y dejar los misterios para la mañana siguiente. «Su turno», indicó Hall, moviendo su caballo en el tablero de ajedrez. «¿Qué opinión le merece el joven Louis, Sir Gregory?», dijo la misteriosa figura que se encontraba de espaldas a la posición de Louis. «Creo que lo está subestimando, William, como hace siempre». «Eres demasiado precavido», dijo el hombre misterioso. «Y tú demasiado poco. Aún así has perdido tu caballo». «Maldición», se lamentó Hall, apurando el contenido de su copa. «Más vino, por favor», dijo entonces, mirando en dirección a la puerta, justo al lugar en que se encontraba Louis. Dudó por un momento. ¿Lo estaban viendo? Sí, desde luego lo veían, pero la persona a la que miraban no era Louis, sino uno de los sirvientes. Louis solo veía a través de sus ojos, como ocurrió en la visión que tuvo cuando desembarcó en la isla. El sirviente rellenó la copa de Holmes y regresó a su posición. Lo único que Louis fue capaz de distinguir del otro jugador fue una cuidada barba de color blanco. «¿Cómo se está portando la señorita Adams?», inquirió el hombre misterioso. «Algo más agitada que de costumbre. Ya sabes que las visitas no le hacen bien a sus nervios. Además, está ese revolucionario que no deja de acosarla. Me temo que tendré que intercambiar unas palabras con Monsieur Pegú». Alguien llamó a la puerta. «Por fin ha llegado nuestro invitado. Haga el favor de abrir», ordenó el hombre con un simple gesto de su mano, sin necesidad de volverse hacia el sirviente. «Genial, otro francés más en la casa», dijo irónico Hall. El otro hombre expelió una taimada risa mientras la puerta se abría ante los ojos de Louis, dando paso a un hombre de corta estatura y alborotados cabellos, cuya mirada ardía con impetuosa fogosidad.
Espero que haya tenido usted una travesía agradable, Monsieur Bonaparte. Sir Gregory, Lord Mortimer, es para mí un honor conocerlos por fin. Lord Mortimer, pensó Louis, tratando de captar algún nuevo detalle de su desconocido anfitrión. Si nos disculpa, Sir Gregory, el señor Napoleón y yo tenemos que discutir unos asuntos sobre financiación armamentística. Nada que deba preocuparle. Siempre con tu secretismo, William, dijo Holmes, levantándose de su asiento y arrojando la pieza de ajedrez perdida al fuego, para sorpresa del joven soldado francés. No se preocupe, Monsieur Bonaparte, así es como suelen terminar nuestras partidas, aclaró Holmes. Más bien diría que así es como empiezan, apuntó Mortimer. Holmes salió de la sala cerrando la puerta tras de sí justo en el momento en que Luis regresaba a su cuerpo. Despertó con la nariz empapada de sangre. Tomó de la mesilla el pañuelo perteneciente a su madre que el sirviente le había entregado a su llegada. Al acercarlo a su nariz percibió un intenso aroma a limón. ¡Qué extraño! Madre detesta los sabores ácidos, pensó Louis. A no ser que... Se incorporó apresuradamente y tomó una vela. Se dirigió al lugar en que descansaba el libro de viajes de Bougainville y acercó cuidadosamente la llama a las páginas, hasta que en una de ellas ocurrió aquello que estaba esperando. Su madre había escrito un mensaje con tinta invisible hecha a partir de jugo de limón, y el calor oxidó inmediatamente el ácido cítrico, revelando sus secretos. Brillante, pensó Louis. Nadie en su sano juicio habría imaginado que Sagat de Guichet, cabeza de la Orden Dorada en Francia, fuese a ocultar un mensaje por medio de un método tan burdo que podría pasar por un experimento escolar de ciencias. El mensaje contenía una única frase: ve más allá de la pesadilla. Louis se afanó sin éxito por revelar más información oculta en el tomo, pero no hubo suerte. Aquella críptica exhortación era la única pista que su madre había dejado acerca de su paradero. Comenzaba a amanecer. Louis salió a la terraza. El aire frío terminó de desperezarlo, si es que el afán detectivesco no se había llevado ya cualquier atisbo de pereza que pudiera albergar. Además, no solía dormir bien fuera de casa, mucho menos en aquella fastuosa pero siniestra mansión situada en la cima de un islote en medio del océano. Apoyó los codos sobre la sólida baranda de piedra y perdió la mirada en el horizonte. Los escarpados riscos asomaban de las aguas como inquietantes garras. La niebla cubría casi por completo los alrededores. Sin embargo, podían distinguirse un sinfín de recovecos perlando la pedregosa superficie de la isla. ¿Estaría allí su madre, oculta más allá de la pesadilla? ¿A qué se refería con la pesadilla? Debía tratarse de algo concreto, pues estaba escrito como un nombre propio. Piensa, Louis, piensa. Bonjour, monsieur, dijo una voz proveniente de la terraza cercana. Louis se giró, observando el rostro recientemente conocido. Se trataba del soldado francés que aparecía en su visión, ese tal Napoleón. Bonjour, monsieur Bonaparte, dijo descuidadamente Louis. El hombre se sobresaltó. ¿Nos conocemos, monsieur?, inquirió intrigado. Apenas desembarqué anoche. Louis dudó por un momento. Bueno, no creo que haya caballero en la France que no haya oído de las gestas del joven Napoleón Bonaparte. El hombre se sonrojó y pareció conforme con la explicación, o más bien con la lisonja. Pues me temo que yo no tengo el placer de conocer su nombre, monsieur Louis de Guichet. Tal vez haya oído hablar de mi madre, Sagat de Guichet. Tal vez sí, dijo pensativo Napoleón, aunque me temo que no he tenido el gusto de conocerla en persona. ¿Gusta usted de bajar a desayunar, Louis? El estómago de Louis gruñó lastimero. Será un placer, aceptó sonrojado. Ambos descendieron las escaleras de mármol que conducían al hall. Allí se toparon con la duquesa Hillsborough, que conversaba ante la chimenea con un par de hombres. Louis reconoció a uno de ellos. Se trataba de Perrault, aquel agresivo sujeto que había amenazado a la señorita Elizabeth la noche anterior. El otro rostro resultaba ajeno para Louis. «Bonjour, monsieur Perrault», saludó Napoleón dirigiéndose en dirección al grupo.
El hombre los obsequió con una torva mirada y una suerte de gruñido. Lady Hillsborough, por su parte, saludó con gran cortesía a los recién llegados. «Buenos días, caballeros. Permítanme presentarles a Johann Christoph von Wagner, ministro de Asuntos Religiosos y asesor de Federico Guillermo II de Prusia». «Enchanté», dijo Louis, inclinando el rostro en señal de respeto. «Yo soy Louis Mogat, el hijo de Sara», lo interrumpió Emily. Von Wagner asintió, aunque no pareció demasiado satisfecho con la presencia de Louis. «Nos dirigíamos al comedor en busca del desayuno», dijo Louis, cambiando de tema. «¿Gustan de acompañarnos?» «Será un placer, ¿verdad, caballeros?», respondió la duquesa. Los hombres asintieron y los 5 se encaminaron hacia el gran comedor. Una amplia mesa situada en el centro les dio la bienvenida, repleta de suculentos manjares. El cardenal Piaggi daba buena cuenta de un generoso surtido de pastelillos, mientras que el presidente Washington conversaba animadamente con Sir Holmes. «¿Se unirá a nosotros Lord Mortimer?», inquirió Emily, tomando asiento. «No», respondió apesadumbrado Holmes. «Mucho me temo que Lord William se encuentra aún indispuesto». Louis torció el gesto. Si la visión que tuvo era real, Lord Mortimer se había reunido con Holmes y después con Napoleón durante la noche, y parecía perfectamente sano. ¿Por qué no dar la cara entonces? A pesar de la ausencia de su anfitrión, la velada resultó de lo más agradable. Los invitados charlaban animadamente, mientras que la dificultad de Pegú para elegir qué tipo de cubierto utilizar con cada uno de los platos suscitó algún que otro comentario jocoso entre Louis y la duquesa, que se sentaba a su lado. «Oiga, Louis, ¿por qué no le cuenta a Sir Washington el caso de la abadía de Hexham?», propuso ella. Louis se sorprendió, pero la repentina atención que despertó la anécdota entre los presentes lo impelió a comenzar con la narración. «Una estafa muy ingeniosa realmente», comenzó diciendo. «Algunas noches la vieja abadía literalmente gemía de un modo espeluznante. Los campesinos estaban aterrorizados. Entonces el párroco aseguró que para apaciguar al demonio solo había que realizar ofrendas, así que los campesinos se afanaban por donar todo lo que podían, y de ese modo los gemidos misteriosamente cesaban. Pero siempre regresaban y el párroco exigía más y más tributos. Tras una investigación de campo, bastante accidentada a causa de las constantes interferencias del sector clerical, todo hay que decirlo, descubrimos una antigua cueva que discurría bajo la abadía. Y qué decir tiene que los misteriosos gemidos eran ocasionados por el aire resonando a través de los túneles, y que el párroco simplemente se limitaba a tapar las entradas cuando consideraba suficientes los diezmos de los campesinos. Fue un caso muy sonado que llegó, si no me equivoco, incluso hasta Roma». «Así es», dijo Piaggi, que pronto había desviado su atención hacia la historia de Louis. «Esa clase de ovejas negras dan una mala reputación al rebaño y su santidad no tolera tamañas tropelías». «Sí, su santidad es del todo implacable con aquellos que tienen la mala fortuna de ser descubiertos, ¿verdad? Pero mientras no les pillen a llenar los bolsillos», replicó iracundo Pegú desde el otro extremo de la mesa. El comentario escandalizó y dividió a los presentes. Sin embargo, en este punto, Sir Gregory se apresuró a intervenir. «Por favor, queridos huéspedes, recuerden que han sido invitados por el mismísimo Lord William Mortimer por ser considerados importantes representantes de la sociedad. Les pido, por tanto, que depongan las hostilidades y practiquen siempre el noble arte del diálogo y la concordia». Las palabras de Holmes tuvieron un efecto apaciguador inusitado. Todos parecieron olvidar inmediatamente el tema y continuaron con el animado coloquio. Louis comenzó a cuestionarse quiénes eran Sir Holmes y Lord Mortimer para suscitar tal pleitesía y reverencia. «Me sorprendió que recordara usted aquel caso, Lady Hillsborough», dijo Louis, continuando su charla particular con la duquesa. «Tiene una memoria prodigiosa, sin duda». «Hay quien afirma que tengo la memoria de 2 personas», dijo con una enigmática sonrisa, llevándose la copa a los labios. «¿Gusta usted de una copa de coñac, Monsieur de Guichet?», ofreció Sir Gregory mientras uno de los inquietantes sirvientes le servía un generoso vaso de brandy. «Desde luego», aceptó Louis. «Yo también me apunto a esa copa, si no les importa», dijo entonces Napoleón. «Nada mejor para empezar el día que un buen licor francés. Adoro el coñac».
dijo, contemplando con silencioso pasmo los destellos que el sol arrancaba del tostado licor en su vaso. Algún día destilarán un brandy con mi nombre, apunten mis palabras. Y tras un profuso trago sonrió. Cuando todos estuvieron por fin satisfechos, comenzaron a abandonar paulatinamente la mesa. Según dijo Holmes, el motivo de la reunión le sería revelado por Lord Mortimer una vez hubieran llegado todos los invitados, y al parecer aún faltaba uno por desembarcar, un noble español que parecía estar adquiriendo gran protagonismo en la política de su reino gracias a sus buenas relaciones con el monarca, pero sobre todo por su férrea oposición a la recién instaurada República Francesa. Louis y Lady Hillsborough fueron de los últimos en retirarse, restando únicamente el cardenal, que continuaba con su golosa empresa de degustar cada uno de los dulces manjares que le ofrecían, y Napoleón, que descansaba la vista en la silla tras la quinta copa de brandy. ¿Le han dicho alguna vez que tiene usted unos ojos preciosos?, declaró sorpresivamente la duquesa mientras recorrían los pasillos de la mansión. Louis se quedó perplejo. Lo cierto es que se lo habían dicho montones de veces, pues poseía unos increíblemente relucientes ojos de color esmeralda que llamaban poderosamente la atención en un rostro, por lo demás, bastante anodino y poco atractivo. Gracias, respondió ruborizado, bajando la mirada para evitar el incómodo contacto visual. Me divierte su timidez, Monsieur de Guichet. Resulta usted totalmente opuesto a su madre, dijo con una sonrisa. Muchas veces me han dicho que no parezco hijo suyo, confesó él. Y yo me alegro de ello. Lo cierto es que no le profeso un gran afecto a su madre, Louis. ¿Puedo preguntarle por qué?, inquirió él, aunque recordando la visión en la que pudo verla disparando a la mujer no le extrañaba realmente. Es una manipuladora. No le importa hacer lo que sea para llevar a cabo sus propósitos. Los polos iguales se repelen, dijo Louis con cierta sorna. ¿A qué se refiere?, replicó ella, impostadamente escandalizada. Vamos, Emily, abandone esos aires de beatitud. Sabe perfectamente cómo coquetear con los hombres para ganarse su confianza y obtener información. Ella rió pícaramente. ¿Y no ha pensado usted que tal vez sienta predilección por los caballeros franceses? Nadie siente predilección por los caballeros franceses, ni siquiera las damas francesas, bromeó Louis. La duquesa rió de nuevo. Al menos es divertido conversar con usted, Louis. No se imagina a cuántos lores estirados he tenido que dar coba. Sin embargo, le ruego que no confunda mis prácticas con las de su madre. Yo sonsaco información para mantenerme a salvo en un entorno hostil. Su madre arrebata todo aquello que ansía, sin importarle las consecuencias. Louis guardó silencio por un momento. Aquel era el segundo testimonio desde que llegó a la isla que no dejaba en buen lugar a su progenitora. Pero ¿cómo podía ser aquella entrañable anciana capaz de perpetrar las atroces tropelías que tanto la duquesa como Lady Adas le narraban? Se habría negado en rotundo a aceptar aquellas graves acusaciones si no lo hubiera visto con sus propios ojos en la visión que tuvo al desembarcar. Aquella mirada desafiante, aquel rostro desencajado. ¿Era ese el verdadero rostro de su madre? Louis había llegado en busca de respuestas y sin embargo no dejaban de asaltarlo las dudas. ¿Se encuentra bien, Louis?, dijo por fin Emily, arrancándolo de sus pensamientos. Sí, es solo que... tal vez se me ha subido un poco el brandy. Por lo visto no gozo de tanto aguante como Monsieur Bonaparte. ¿Monsieur de Guichet?, llamó una voz desde el extremo opuesto del pasillo. Ambos se giraron. Hablando de pasarse con la bebida, comentó ladinamente la duquesa al observar a la joven Elizabeth Adams apresurarse hacia ellos a la carrera, cubierta apenas por un fino camisón que dejaba al descubierto una amplia superficie de su cuerpo, repleto de misteriosos tatuajes rúnicos que le conferían un aspecto de lo más inquietante. «Debo hablar con usted, por favor. No sé en quién más confiar», rogó agitadamente la joven con un claro atisbo de pánico en la mirada. «Será mejor que avisemos a Sir Holmes», propuso Emily. «No, por favor. Louis, no me deje sola. Necesito hablar con usted». El hombre dudó por un momento, pero finalmente cedió. «Está bien, la acompañaré a su habitación, pero por favor tranquilícese.
Lo lamento, Lady Hillsborough, pero mucho me temo que tendremos que proseguir más tarde con nuestra animada charla. Espero que sepa lo que hace, Monsieur de Guichet, dijo ella sorprendida. Tranquila, tengo amplios conocimientos médicos. Conseguiré que se calme, susurró Louis a la duquesa. La joven lo condujo hacia su dormitorio, pero al pasar al interior, Louis no pudo contener un gemido tras contemplar lo que parecía haber sido el escenario de una batalla campal. Todo el mobiliario se encontraba diseminado desordenadamente por la habitación, como si alguien la hubiera saqueado a conciencia. Los suelos y paredes estaban cubiertos casi por entero de extraños símbolos, muy similares a los que Elizabeth llevaba grabados en su piel. La anaranjada luz de las velas apenas iluminaba la estancia, cuyas ventanas habían sido completamente selladas. El ambiente era denso y cargado. «Gracias por venir, Louis», dijo ella con voz queda, sin inmutarse en absoluto por el caótico estado de la habitación. «No podía negarme aunque quisiera, ya sabe, el juramento hipocrático», respondió él con una sonrisa jactanciosa. «Pero confesó usted anoche que no era médico de profesión, tan solo un aficionado», apuntó agudamente la joven. «Bueno, dudó Louis, aturdido por el duro golpe de realidad. «No se preocupe, lo he llamado por otro motivo. En realidad creo que es usted el único en quien puedo confiar». «¿Y por qué cree usted eso, mademoiselle Adam?» «Porque no es usted como ellos. Lo he visto en sus ojos, unos ojos preciosos, por cierto», dijo la joven, rozando su mejilla con su suave mano. Su piel era blanquísima, salvo en la amplia superficie que se encontraba cubierta de tatuajes. Al observarla más de cerca, Louis contempló con espanto las terribles cicatrices que surcaban también la parte superior de su pecho. ¿Todo esto se lo hizo mi madre? La confianza de Louis en Saga se desmoronaba cada vez más con cada nuevo testimonio acerca de las tropelías y malas prácticas que su progenitora, al parecer, acostumbraba a llevar a cabo. «Entre otros», dijo ella, «muchos son los que han estudiado mi caso, pero hasta ahora nadie ha dado con la respuesta. Solo esto logra acallar las voces. ¿Me acompaña?», ofreció, sirviendo 2 copas y llenándolas hasta arriba de un rosado licor. Louis aceptó la invitación y dio un sorbo de la copa, pero el sabor le resultó terrible. «¿De dónde habrá sacado este matarratas?», pensó para sí, tragando con dificultad. «¿Y dice que escucha usted voces?», inquirió, regresando nuevamente a sus pretensiones médicas. «Así es, la voz del diablo, según la experta opinión de su madre. Me dicen qué debo hacer, que soy su sirviente, que se adueñarán de mí, y algunas veces lo logran, me temo. Despierto con la habitación en este estado, con esos extraños símbolos por todas partes, y no logro recordar nada». Louis dio inconscientemente otro trago y arrugó el gesto. «Interesante, aunque desde una óptica algo más profesional», Louis sonrió zalamero. «Opino que puede tratarse de un grave desorden en los humores corporales. Se han reportado casos de...». Louis se detuvo. La bebida parecía estarle afectando sobremanera. «Los humores, como decías, son los aguas de...». «¿Se encuentra usted bien, Louis?», inquirió ella, apurando su copa. «Yo ya... Me temo que no todo el mundo tolera el laudano tan bien como yo. Su madre me lo administraba desde pequeña, de modo que apenas me produce efecto alguno. Sin embargo, debo admitir que me sorprende que un reputado doctor como usted no haya sido capaz de notar su característico sabor en la bebida». Louis no pudo articular palabra. Su visión se nublaba y comenzó a perder la conciencia. «No se preocupe, Louis, yo cuidaré de usted, igual que su madre cuidó de mí». Lo último que vio antes de perder por completo el sentido fue a la joven frente a él con un cuchillo en la mano. Los golpes en la puerta lo despertaron. «¿Elizabeth? Abra la puerta, Elizabeth. ¿Es hora de su tratamiento?», exclamaba una voz desde el otro lado. Todo daba vueltas a su alrededor. Se sentía desorientado y confuso. Se encontraba tirado en el suelo de la habitación. Alguien yacía a su lado. Al girarse, Louis vislumbró fugazmente la blanca piel de Elizabeth, apenas cubierta por el fino camisón de seda. Se ruborizó y apartó la mirada.
¿Qué ha pasado? ¿Me ha drogado para aprovecharse de mí? Se preguntó confuso. Se incorporó con dificultad, tratando por una suerte de cortesía endémica de no mirar a la joven semidesnuda que descansaba a su lado. Los golpes en la puerta eran cada vez más violentos hasta que de pronto cesaron. La cabeza de Louis lo agradeció. Con sumo esfuerzo caminó hacia el sillón y se sentó, pero entonces sonó la cerradura. La puerta se abrió lentamente y la pequeña cabeza de Sir Gregory asomó al interior. ¿Pero qué? Exclamó espantado el lord. ¿Qué ha hecho? Espetó iracundo, clavando sus ojos en él. ¿Yo? Nada. Ha sido ella. Se excusó ruborizado y aún desorientado Louis. ¿Se burla de mí? Dijo escandalizado. Es usted un asesino. ¡Auxilio, por favor! Comenzó a gritar alarmado. ¿Pero qué? Inquirió confuso Louis, sobreponiéndose a su decoro y mirando en dirección a la joven semidesnuda que yacía cosida a puñaladas sobre un charco de sangre.